Mi nombre es Carolina Ruiz, soy CEO y cofundadora de mipaquete.com y vengo acá para contarles un poco de mi experiencia levantando capital. Pues les digo que como muchos de ustedes, si son emprendedores o founders de startups y me están viendo, pues es mi primera vez levantando capital y, Dios mío, se hace un mundo completamente desconocido. Entonces ahí puede que te generes muchas inseguridades, miedos, porque el desconocimiento te trae eso. ¿Qué es lo importante, o por lo menos qué es lo que yo pienso? Y es que cuando lo desconozco, pues lo único que puedo hacer es entrar para poder conocerlo, y es echarme al vacío y tirarme al ruedo. Entonces eso es como lo primero que hice. Obviamente a la primera no va a ser perfecto, a la primera vamos a tener cosas que uno dice, uff, esto lo hubiera hecho mejor, esto lo hubiera pensado mejor. En mi caso, por ejemplo, pues se siente como ese temor de cuando entra el primero y uno dice, Dios mío, alguien ya estuvo confiando en mí, alguien creyó en mi idea, porque al principio tienes mucha incertidumbre, al principio de pronto no has logrado esa super tracción que tú quisieras para poder levantar. Pero cuando existe esa confianza, como que uno se agarra a eso y se queda en uno solo. Mi primera recomendación es, habla con muchísimas personas. No te dé temor, no te dé pena, no te dé miedo. Cuenta tus números tranquilo. Muchos estarán por un camino súper más allá de lo que tú estás, pero otros también están empezando. Todos llevamos nuestro propio camino. Entonces, mientras más valides esa tesis que tú tienes para tu startup, para invertir en tu startup, es mucho mejor. Hazlo con otros founders. Probablemente con otros founders va a ser mucho más fácil, y muchos son súper abiertos a conversar. Hazlo también con inversionistas, esa es la mejor forma. Ellos son quienes te dan el mejor feedback. No importa si con los primeros te equivocas y dices cosas que tú dices, uff, yo como le dije esto a este inversionista, perdí la oportunidad. No hay rollo. Ese es el camino para poder realmente entender, formar mucho mejor tu estrategia y de esa manera levantar. Entonces, ahí lo que les digo es, tírense al ruedo, que mientras más puedan enfrentarse a esos inversionistas o a otros founders o a también gente del ecosistema que te pueda dar feedback, es mucho mejor. En el momento en el que ya uno decide, se tira al ruedo y se lanza a levantar capital, es muy importante tener clara esa estrategia. Esa estrategia, vuelvo y lo digo, al principio no va a ser perfecta, pero luego la vas perfeccionando y sofisticando. En esa estrategia tú tienes que tener súper claro cuáles son los hitos que quieres lograr para levantar ese capital. Que esos hitos sean súper ambiciosos, que realmente, y hay algo, y es que nosotros en Latinoamérica a veces somos un poco más precavidos. Tendemos a pensar que no, es que llegar al punto de equilibrio en mi negocio es la meta, o ser ya mismo rentable es la meta. Y en un negocio que es escalable, probablemente al principio no va a estar siendo rentable o llegar al punto de equilibrio, pero si tiene unas métricas y una proyección de crecimiento que realmente sea ambiciosa y que sea importante y atractiva, pues entonces ahí es donde tienes tu meta y el punto a donde debes llegar. Eso es lo primero que debes tener súper claro para levantar capital, porque un fondo te va a invertir cuando realmente ese crecimiento es muy superior y excepcional en el mercado. Segundo, ya con esos hitos y esa meta súper clara, organiza tu deck, valídalo con muchas personas, valida tu pitch con muchas personas. Y de esa manera vas a poder ir encontrando no solamente la mejor forma de hacerlo, sino también vas a cuestionarte tu propia estrategia de crecimiento. Entonces, porque esto realmente no es que tú des un pitch para poder lograr la inversión, porque ese no es el fin realmente es crecer. Entonces tú tienes que tener súper claro cómo es la forma como vas a crecer. Ese cómo tiene que estar clarísimo, y probablemente en esas validaciones de tu pitch vas a poder ir también cuestionando tu propia estrategia de crecimiento y mejorándola, y casi que transmitiéndola al interior de tu equipo para que tu startup siga creciendo, que al final ese es el objetivo, que tu startup crezca. Y luego, pues ya lograr que ese proceso sea un proceso fluido, o sea, eso es un funnel de ventas literal. Entonces crea un pipeline
muy amplio, pero bien segmentado, muy bien segmentado según la etapa en la que tú estés, según el tipo de fondos que te pueden invertir. Si vas a buscar intros, busca intros con startups que sean similares a la tuya o con fondos que hayan invertido en startups similares a la tuya, porque vas a llegar más rápido. Y crea tu funnel de inversión casi, y de esa manera hazlo como una tarea sistemática. O sea, esto es como si estuvieras buscando clientes para tu negocio. Entonces, crea muy bien cuáles son los mensajes que le vas a enviar, piénsalos muy bien, casi que revisa y haz seguimiento sobre esos fondos a los que les enviaste el deck. O sea, esto se vuelve en una tarea de tiempo completo. Cuando a mí me lo decían, yo no lo creía, y yo decía, pues ¿cómo vale dedicar tiempo completo si necesito es generar tracción en mi startup? Pero ahí es donde tú tienes que ser muy estratégico como CEO y como fundador, y lograr que tu equipo logre seguir llevando esa máquina de crecimiento lo mejor posible, y tú dedicarte a realmente traer ese flujo de capital que va a permitir que ese equipo la siga rompiendo con tu startup. Entonces, ese es el punto. Y una última recomendación que les doy, que fue una recomendación que me dieron a mí y que realmente todavía la sigo aplicando, porque a veces no es tan fácil, y es: ve por todo. Tienes que ir por todo. Cuando tú realmente tomas la decisión de que tu startup crezca de forma exponencial, no hay otra opción sino ir por todo, pensar en grande, pensar en enorme. Entonces, ese es el consejo que a mí me han dado, que más me ha servido, y es no ponerse límites, ir por todo. Bueno, y como un último tip, contarles también una experiencia que tuve al empezar a levantar capital. Y es que, como hay tanta incertidumbre al principio, a veces llegar a ese punto de encuentro entre la expectativa que tú tienes como valoración de tu startup y lo que ese inversionista está estableciendo que vale tu startup, es muy difícil llegar a ese punto perfecto en donde llegamos a un acuerdo. Ahora, si para ti eso se convierte en un tema en donde realmente ese ciclo es repetitivo y no logras levantar capital, hay algo que es mucho más fuerte, y es el tiempo en tu startup. Entonces, porque el tiempo realmente es oro para el crecimiento de una startup. Entonces, también mi recomendación es, si es tu primera levantamiento de capital, no te quedes en una valoración. En ese caso, prefiere ganar tiempo. De pronto en la primera no vas a tener la mejor valoración posible, pero vas a lograr tener ese capital para poder seguir creciendo. Y si logras hacerlo rápidamente y logras tener esas métricas que tienes dentro de tus hitos planteados, pues entonces ahí sí vas a ir con todo el argumento a poder volver a levantar, y a levantar eso que necesitas, a la valoración que necesitas. Entonces ahí no pares, no hagas un alto, sigue adelante y piensa realmente en cuánto tiene que crecer, y que el tiempo realmente es oro.